Hola amigos, soy Gabriel Mirage y en este video vamos a ver las diferencias entre el Fry y el Growl. El Fry es un gutural alto, que requiere más cierre cordal y menor cantidad de aire. Y el Growl, todo lo contrario, requiere una amplitud cordal y mayor cantidad de aire. Las diferencias están a simple vista, ya que el Fry es un sonido alto, agudo, y el Growl es más monstruoso, más grave, más podrido. Lo que sucede muchas veces con los cantantes del Fry es que intentan hacerlo primero o con una mal técnica o con las últimas voces altas que nos puede rendir el pecho, que hacen que el Fry quede tirante y nos suene con su máximo potencial. Ahí se ahoga. El Fry se activa en su plenitud con voz mixta. Hay un montón de videos en YouTube que te van a explicar cómo encontrar tu voz, ya que acá nos dedicamos solamente al gutural. Ahora, si vos querés cantar con la voz mixta para otras cosas, es mejor que lo veas en otro video. Nosotros tenemos un pequeño truco para encontrar la voz en el Fry. Un ejercicio fácil es decir ñi, 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 de la manera más nasal posible. De esta manera podemos quitar nuestro mal hábito de ubicar el gutural Fry en una última voz de pecho y de a poco ubicarla en la voz mixta que merece. Es normal que un montón de cantantes tengan problemas con este tipo de voz, ya sea porque no saben ejecutar la técnica o porque la hacen del modo que dijimos recién, de voz de pecho, y se desgastan mucho, usan mucha fuerza en hacerlo porque tienen que aguantar partes de la canción en donde tienen que mantenerse en un tono alto y hacerlo todo el tiempo con pecho y la voz exigida. Va a terminar por desgastar tu voz y te va a salir del ensayo por ahí con la voz un poco más tomada, más cansada. La presión diafragmática que hacemos en el Fry y el Growl siempre es la misma, solo cambia el cierre cordal y la cantidad de aire que usan una y la otra. Para tomar cuenta de qué diferencias hay entre la voz de pecho y la voz mixta, hagamos el ejercicio alternando tipos de voces. Hagamos la voz de pecho como hacemos normalmente. Y apliquémosle el ejercicio que vimos recién de la ñ. En esta segunda voz de la ñ vamos a poder ubicar la voz Fry. Después tenemos lo que es la voz Growl, que esta sí es nativa de la voz de pecho. Sabemos que la voz Fry tiene un poco más de dificultad, lo que el Growl no, es mucho más cómodo y se puede ejecutar hasta en niveles de volumen muy bajos. Lo que la hace una de las voces más accesibles para empezar en el camino de la voz gutural. Ya que el Fry y el Growl son los polos de las voces guturales, tienen las técnicas más extremas. Todo lo demás está por el medio. Así que logrando un buen Fry y un buen Growl vamos a tener dominada el 70% de la técnica. El resto son calibraciones, modulaciones y distintos tipos de impostación de resonancia. Para manejar estos dos tipos de voces tenemos dos ejercicios claves: los ladridos y los bostezos. El ejercicio de bostezos es el que nos va a dar técnica y psicológicamente la impostación correcta de la voz al emitir un buen Growl, por la similitud que usa la apertura cordal para emitir uno de estos guturales podridos. Veamos qué similitud tiene. Cuando estemos ubicados en esa parte del bostezo, tomamos nota de que ese es el lugar correcto para un buen... Este tipo de apertura cordal es el que nos va a dar el pase correcto para la cantidad de aire que necesita y podamos ejercer la fuerza y el tono. El otro ejercicio es ladridos, que nos va a ubicar correctamente para emitir las voces Fry. En este caso recurrimos al susurro y a una fuerza explosiva diafragmática abdominal. Es importante probar distintas maneras de hacerlo. No es esencial conseguir un sonido único, sino probar variantes. Como vieron, también intercalé una U, en este caso para que nos ayude a abrir y cerrar el pase cordal. Recuerden siempre chequear que estén todos los motores activados. La presión abdominal, que tiene que estar muy tensa, y que eso nos va a dar la pauta de que estamos presionando correctamente el diafragma.
y que el cierre cordal no está demasiado abierto para un fry, que está pasando correctamente el aire y no estamos ubicando demasiada voz sobre el gutural. Y en el caso del growl, que estamos manejando la correcta amplitud y no estamos haciendo esto. Porque muy lejos de tener una buena amplitud, estamos dejando pasar el aire. Fíjense, como a este error lo corregimos con cierre cordal. A estas dos voces también los divide las fuerzas vocales que vimos en el anterior video, separándose la A y la E de la I y de la O y de la U, y marcando las diferentes familias o grupos que hay. La A y la E, la familia Fry, la I es la mid-force, la fuerza media, que se puede mezclar entre las dos, y las fuerzas growl, que son la O y la U. ¿A qué nos referimos con las fuerzas? Es que se pueden practicar con mayor facilidad sobre esas vocales. Por ejemplo, sería muy incómodo practicar una A en un modo growl. Se puede hacer, obviamente, pero para iniciarse es más cómodo ubicar este tipo de vocales con sus respectivas modulaciones a las diferentes fuerzas. Por eso practicamos la A y la E en la fuerza Fry. Siempre es mucho más cómodo. Si hace mucho tiempo venís practicando y no lográs una voz correcta hasta que ves estos videos, priorizá tomar un descanso. El descanso vocal gutural o vocal rest es a veces un tanto difícil de llevar a cabo por el tiempo que ocupa. Según qué cansancio vocal tengamos o qué mala técnica hayamos empleado, a veces en los casos más graves son 24 horas en silencio absoluto, sin emitir sonido, sin emitir palabras, sin poder comunicarse con los demás. Esto lo hace complicado, pero tiene un rendimiento del 100%, tu voz se recupera totalmente y es muy recomendable para estos tipos de voces. Si te gustó el video, dale like y suscríbete, que vamos a subir consejos y tips todas las semanas. Nos vemos en el próximo video.